Muy buenas, queridos amigos, vamos hoy a vivir nuestro quinto día de este itinerario maravilloso de consagración a la divina misericordia, a nuestro Jesús misericordioso. Y estamos de nuevo en esta semana en la cual la confianza se convierte en nuestro punto de referencia. La confianza, lo repetimos, que abre las puertas del corazón de Jesús para que se derrame su bendición sobre nosotros. Y esa confianza la estamos contemplando a través de personajes de la Escritura: Eva, Abraham y la Virgen María. Ayer veíamos un poco el misterio de la vida, de la peregrinación en la fe de la Virgen. No solo tuvo que creer en el momento de la anunciación, sino a lo largo de toda su existencia, en la vida oculta y en la vida pública del Señor. Pero hoy vamos a considerar esos momentos, digamos, culminantes, más profundos y más difíciles de la vida de la Virgen, ¿no? Las pruebas de fe de la Virgen. La prueba de fe de la Virgen. Ella no simplemente vivió una existencia tranquila, sino que tuvo que experimentar esa fe. Pensemos una cosa: la peregrinación de Abraham, digamos, tuvo en un momento concreto la experiencia del sacrificio de su hijo, pero en el momento último, cuando ya estaba dispuesto a hacerlo, Dios le dice: detente, y le permite reemplazar a su hijo por un carnero que encontró enredado en las zarzas, enredado en sus cuernos. Es decir, Abraham ofreció a su hijo, pero no lo tuvo que sacrificar. En cambio, María, nuestra madre en la fe, tuvo que llevar a su hijo al Calvario y ver el sacrificio, ver cómo le quitaban la vida, cómo lo maltrataron. Durante la tortura de su amado hijo, María tuvo que estar presente. En ese sentido, la prueba de la fe de María es mucho mayor que la que tuvo que experimentar Abraham. Precisamente entonces es en el Calvario, a los pies de la cruz, donde encontramos la perfecta expresión de la fe de María. Ahí es donde se cumple de un modo único esa bendición de Isabel, cuando dijo: bienaventurada aquella que creyó que las palabras que Dios le dijo se cumplirían. ¿Dónde se manifiesta más esa fe? Justamente en el momento en que parece más imposible que se cumpla el plan de Dios, en la cruz, cuando está su hijo humillado, maltratado, agonizante. Ahí se cumple aquello que dice la carta a los Hebreos, que la fe consiste en creer que Dios es capaz de resucitar de entre los muertos. Esa es la verdadera fe, la gloriosa perfección de la fe, cuando aparentemente nada tiene sentido. Y eso es muy importante, porque ¿qué tipo de fe queremos tener tú y yo? Una fe basada en que Dios me muestre todo el tiempo y me dé evidencias de que todo funciona según mis expectativas. O la fe verdadera consiste en abrirnos al querer de Dios precisamente cuando vemos que nada de lo que deseamos o de lo que queremos se cumple, cuando estamos como en el Calvario, como la Virgen María, cuando parece que nuestro plan, que es el hijo de ella, está destruido, que no va para ninguna parte. ¿Dónde está la fe? ¿Cuando permanecemos firmes allí como ella? ¿O cuando simplemente esperamos que se nos den evidencias de que nuestros deseos se están cumpliendo? Aquí María nos está enseñando una manera mucho más profunda de vivir nuestra fe. Y en ese sentido es bueno ponderar una vez más esas palabras que el ángel Gabriel le dijo a María sobre su hijo: él será grande y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y él reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cómo creer en esas palabras viendo a su hijo crucificado? ¿Cómo creer en esas palabras cuando pareciera que nada tiene sentido? Ahí estamos llegando como al punto culminante de la fe de la Virgen. Y sería muy bonito reflexionar en unas palabras de Juan Pablo II, a esa expresión maravillosa de la fe de la Virgen, que nos puede ayudar también muchísimo. De pie, al pie de la cruz, María es la testigo, humanamente hablando, de la completa negación de esas palabras. En el madero de la cruz,
Su hijo cuelga en agonía como un condenado. Él fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, estimado en nada, como uno destruido. Qué heroica es esta obediencia de la fe, porque ya esa fe se vuelve obediencia. Al considerar esos juicios inescrutables de Dios, cómo ella se abandona a Dios sin reserva, cómo ofrece el completo asentimiento de su inteligencia y de su voluntad para esos caminos que son inescrutables. O sea, la fe se manifiesta cuando aquello que experimentamos parece que no va para ningún lado, que es absolutamente absurdo, que parece que no tiene sentido. Ahí podemos entender mejor esa bendición de Elizabeth. Bienaventurada tú porque has creído. Ella no dejó de creer allí. Y nosotros también a veces podemos vivir tiempos en los que somos probados, como la Virgen. Cuando un negocio nos sale, cuando hay una prueba de la enfermedad, cuando tenemos una persecución, cuando no se cumplen las cosas que deseamos, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando este tipo de circunstancias se nos presentan? Nosotros estamos llamados a recordar esa bendición, tenerla siempre presente. Bendita aquella que ha creído que lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Bendito tú, benditos nosotros cuando creemos que aún en los momentos más absurdos la bendición de Dios se cumplirá. Es decir, soy un hijo de Dios y Él actuará en mí. Es en la palabra de la cruz. Esa es la bendición que hemos recibido, que Dios nos ha amado y que este amor se nos ha entregado y que Dios ha entregado la vida por nosotros. Que Dios nos ama, que Dios te ama. No importa, sea lo que sea. María creyó que Dios la amaba, sea lo que sea, aunque todo pareciera absurdo humanamente. Esa es la enseñanza de hoy, creer en el amor, en ese amor inmenso de Dios que nunca falla. Así vamos penetrando en este misterio de la confianza a través de la fe de María. Vamos a orar. Ven, Espíritu Santo, fuego de misericordia, ayúdame a creer en Dios y en su amor por mí, aun cuando la oscuridad me rodee. Amén. Dios los bendiga.